tal amigos? Bienvenidos a Los Mejores Músicos. Hoy tenemos un personaje sumamente importante para nuestro país y para todo el mundo. Un gran músico, un director de orquesta y un gran amigo, una persona muy sensible que hoy nos va a platicar cómo le ha pasado en estos días de confinamiento, qué ha sido de su vida y qué viene en el futuro para él. Pero primero saludo a mi compañera Dana Garay, que está en la conducción. ¿Cómo estás, Dana? Hola, mi querido Armando, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, con este personaje tan maravilloso, tan humano, tan virtuoso, que es, bueno, si me permites presentarlo, Horacio Franco. Hola, Horacio. Hola Armando, hola Dana, qué gusto estar con ustedes y qué felicidad me da esta entrevista de pues un gran músico, un gran colega que tanto respeto y que tanto admiro desde hace años. Gracias Armando por esta oportunidad y gracias a todos, a todas ustedes quienes hacen posible este programa. Al contrario, Horacio, la oportunidad es para nosotros, porque fíjate que el nombre de Horacio Franco en el mundo es muy importante. Siempre pones a nuestro país en un alto grado de la cultura y eso es sumamente placentero, porque a veces en otros países se hablan de cosas tristes de México, ¿no? De la delincuencia organizada, de muchas cosas que estamos sufriendo, de cómo se enfrentan unas u otras cosas políticamente, que hoy no vamos a entrar en nada de eso, pero vamos a entrar en la parte cultural, que es lo más bonito que creo que tiene un país, y México tiene un gran acervo cultural y tú eres parte de ese gran acervo. Así que, pues platícanos un poquito, primero para que la gente sepa un poquito de tus inicios. Sé que estudiaste también en Europa y te formaste entre México y Europa. ¿Cómo fue esto, Horacio? Mi formación fue aquí en México en el conservatorio durante varios años, hasta que, bueno, yo estudiaba un instrumento fantasma, que es la flauta de pico, ¿no? Hasta que cuando cumplí 16 años, el director del conservatorio me pidió dar clases, misma cosa que sí hice en el conservatorio y en la superior de música. Hice planes de estudio en el conservatorio para la posible formación de una carrera de flauta dulce, mismos que después desaparecieron cuando regresé a estudiar de Europa, pero yo me tenía que ir a estudiar a Holanda, porque ahí Holanda era el mejor país del mundo en ese entonces para estudiar mi instrumento. Pues mi familia no quería que estudiara música, nunca me apoyó para estudiar música. Y entonces, bueno, y era yo marginal también por el hecho de pues, venir de una familia de clase humilde y que no me hubieran podido impulsar o no me hubieran podido ayudar. Entonces todo me lo tuve que buscar yo solito. Pero eso me dio la fortaleza y eso me dio como que la iniciativa para decir, bueno, o soy quien soy o mejor me dedico a otra cosa. Y como la música era lo único a lo que me podía yo dedicar, porque era lo que más me apasionaba y para lo que yo tenía mucha facilidad, a los 17 años agarré mis cosas y me fui a Holanda. No a la deriva, porque ya era maestro del conservatorio, había yo ahorrado un año entero de sueldo de la superior de música y del conservatorio para poder irme a Holanda, porque no me podían becar, porque mi instrumento simplemente no existía. Tuve la fortuna de ganarme un premio en la Enciclopedia Británica de México, que escribió un artículo además, y salió premiado, y con eso pues ya me fui o sea, en ese entonces era un dineral, yo ni tenía, en verdad, no tenía idea de cuánto dinero era, pero pues eran como $12,000 para en 1981, pues era un dineral, y con eso me pude pagar mis estudios, pues en la mejor escuela del mundo. Para mí fue una formación maravillosa que terminó a los 21 años cuando me gradué con maestría en el Conservatorio de Ámsterdam y ya regresé a México y desde entonces estoy trabajando, hace 35 años ya regresé a México, trabajando como loco, pues haciendo carrera internacional, haciendo carrera aquí en México, dando clase, soy profesor de tiempo completo del Conservatorio Nacional de Música. Y bueno, pues ahí pues, voy haciendo pininos, ¿no? Trabajando como flautista, pero también como director, de lo cual tengo el gusto de estar trabajando ya 26 años como director, ¿no? 27 años como director.
Horacio, como comentas, siempre fue un instrumento que a lo mejor no tenía protagonismo en ese momento y que yo considero que si bien, bueno, más bien, tú escuchas flauta dulce y piensas automáticamente a nivel internacional Horacio Franco, ¿no? Y eso, bueno, te pone en un lugar muy, muy especial tanto en nuestro país como en el mundo. Pero ¿tuviste alguna vez la inquietud de estudiar algún otro instrumento? Mira, tuve que estudiar violín porque cuando entré al conservatorio, o sea, tuve que decidirme por un instrumento que fue el violín, no porque me gustara mucho. Sí, de hecho sí me encanta, pero pues era el único instrumento al que tenía yo acceso por lo barato que era, porque era para lo único que me alcanzaba con mis ahorros. Pues cuando tú estudias un instrumento tienes que tenerlo en tu casa, tienes que poder estudiar tranquilamente en tu casa las horas que sean necesarias. Y entonces, pues escogí el violín, lo cual empecé ya muy tarde, a los 13 años. Para alguien empezar 13 años en una escuela profesional, el violín es demasiado tarde. Yo hubiera empezado a los 8 y hubiera sido tal vez violinista de carrera, pero yo empecé a los 13 y mi maestro de violín me trataba pues, muy mal, me trataba como la peor chancla del mundo, porque él era muy buen maestro de atrilistas, era italiano, y Chile Obredo. Pero gracias a él pude acceder a mi primer concierto de solista porque él era director de la orquesta de cámara del conservatorio, misma que me le presenté una vez a un ensayo, le hice una audición para tocar como solista, se burló de mí porque pensó que era con violín, saqué una flauta, le toqué un concierto de Vivaldi con la flauta sopranino y me la dio de solista. Entonces ahí fue cuando me definí ya más como flautista que como violinista. También por esos años estudié clavecín y tenía una muy buena maestra que luego toqué muchos años con ella, Luisa Durón. Estudié un par de años con Luisa clavecín, pero nunca me decidí por otro instrumento porque pues finalmente pues la idea del hombre orquesta en la música clásica pues es muy cuestionable, ¿no? O sea, tienes que dedicarte toda una vida entera a la disciplina de un solo instrumento, es muy exigente y es una cuestión de, si tocas música popular, sí es probablemente más accesible que toques saxofón, clarinete, un poco de piano y luego le metes a la guitarra si quieres, pero en la música clásica no puedes hacer eso porque es tan demandante. Y sí, o sea, técnicamente es mucho más exigente la música clásica cuando quieres ser un virtuoso, pues, ¿no? Cuando quieres ser un solista. Yo poco, o sea, imagínate Claudio Arrau, el gran pianista, pues tocando saxofón, no, pues no, o sea, tal vez alguna vez se le ocurrió, pero dices, no, pues si quieres hacer una carrera así tan demandada como la del piano, demandante y demandada, ¿no? Y además ofertada, porque hay muchos pianistas muy buenos, pues tienes que dedicarte a un solo instrumento, nada más. Entonces, sí, ya, cuando me definí como flautista, dije, no, pues sí, el clavecín, qué chulo y qué lindo, y me encanta, ¿no? O el violín hubiera sido pues sí, algo hábil con el violín, pero no, o sea, no me hubiera enfocado tanto a hacer carrera internacional con un instrumento. ¿Cómo ha cambiado la percepción de este instrumento que tú llamabas fantasma, de la flauta dulce? En esta época, ya en el 2020, siglo XXI, ¿qué opina el mundo en general ahora de la flauta dulce después de Horacio Franco? Mira, yo creo que en México lo he dado a conocer a los compositores que han escrito muchas obras, no nada más para mí, sino para otros flautistas ya en México desde hace muchos años, que finalmente han posicionado la flauta como un poco más respetable. A diferencia de todos los otros alientos, si hablamos de flauta transversa, oboe, clarinete, que todavía no existía en esa época, pero existe un precursor llamado caramillo o salmoe en italiano, chalmeux en francés. La flauta dulce tuvo siempre la misma boquilla que tiene ahora y era un instrumento que era muy fácil de insuflar, muy fácil, cualquiera lo podía soplar, cualquiera le podía sacar sonido, no hacía los otros instrumentos que mencioné antes. Entonces, eso hizo que fuera un instrumento muy de aficionados, un instrumento muy de amateurs, muy de que todos los amateurs tocaban flauta dulce por placer nada más. Y obviamente la música que se hizo para flauta dulce desde el siglo XVII al siglo XVIII, hasta que decayó a mediados del siglo XVIII, era música para amateurs, para aficionados, no era música para violín, que eran los grandes violinistas como Vivaldi, Corelli, etcétera, etcétera. Hicieron grandes conciertos para violín muy difíciles, ¿no? Pero no había virtuosos en la flauta porque eran amateurs, eran los que compraban además la música impresa del siglo XVIII. El gran negociazo del siglo XVII y del siglo XVIII en la música era la imprenta.
¿no? Y entonces todos los aficionados y los profesionales que querían acceder no nada más a manuscritos, sino que podían comprar en casas de música partituras impresas. Entonces, lo que consumían los aficionados pues, era música muy facilita, ¿no? Para la flauta dulce, y eso hizo que los compositores nunca tuvieran mayor pretensión con la flauta dulce más que escribir sonatas muy, pero muy elementales, dijéramos, ¿no? E hicieron que la flauta dulce pues, fuese quedar en un nivel nada más, y con esos aficionados que hicieron a la flauta dulce, salió después la idea de Hitler de implementarla como instrumento escolar en los años 30. Hacia 1932-33 instaura Hitler la flauta dulce como el Volksinstrument, es decir, el instrumento del pueblo, que hizo que la flauta se popularizara como instrumento escolar.
Horacio, estabas hablando del proyecto de Hitler y bueno, así como el proyecto hitleriano de imponer el estudio de la flauta en las escuelas con gran éxito y que bueno, además fue replicado en México pero con un absoluto fracaso, la verdad, yo creo. ¿Qué medidas crees tú que pudieran aplicarse en México para lograr un programa piloto de educación musical básica, de calidad, que ayude a forjar interés en los niños y que puedan incluso llegar a considerar la música como una profesión? Dana, y yo creo que lo más importante de lo que tú dijiste es precisamente un proyecto, cosa que no se tuvo en los años 5, bueno, se tuvo antes en la educación musical, cuando el canto coral era parte medular, el canto coral en las escuelas era medular. ¿Por qué? Porque formaba, por lo menos formaba, una mentalidad más colectiva. La disciplina de la música coral a varias voces te da finalmente esa integración mental y cerebral para un pensamiento colectivo que no tenemos en México. ¿Qué habría que hacer? Hay escuelas particulares que yo conozco, los maestros de esas escuelas que han enseñado a la flauta muy bien y que por lo menos lo que hacen es forman amantes de la música, forman amantes de la música clásica o de la música barroca a partir de lo bien que enseña la flauta dulce. A esos no hay que criticar ni derrotarlos, pero tampoco a los maestros de primaria o de secundaria normal en México, porque nunca les enseñaron, pues, ¿no? O sea, no había un programa o una metodología. E implementar una metodología en cualquier rubro de la educación, ustedes saben que es fundamental. Ahorita que estás hablando de eso, mi estimado Horacio, hemos intentado presentar iniciativas donde la música sea obligatoria en las escuelas, pero la respuesta que hemos tenido, y con instrumento, pero la respuesta que hemos tenido es que es muy caro, que no hay dinero que alcance, que imagínate tantas escuelas, ¿de dónde van a salir tantos maestros? O sea, nos cuestionan con una serie de preguntas que a mí me gustaría que tú nos dieras tu punto de vista. ¿Cómo componer esto? ¿Cómo salir de esta crisis educativa musical? En un momento dado, tal vez haya que cuestionar cuánto dinero se gasta en la educación de los hijos o cuánto dinero puede gastar un padre en comprarle un saxofón a un niño, cosa que sí lo hacen en la Sierra Mije, ¿no? Cosa que sí lo tienen o se los donan en un momento dado, pero pues pagarlo también podría ser una opción, ¿no? Un violín, un violín chino no te cuesta tan caro para que hagas una orquesta en la escuela, ¿no? No sé, es muy, o sea, todo depende también, y lo he visto dando tantos conciertos, dado tantos conciertos en escuelas, todo depende de un buen director de una escuela también. O sea, un buen director que tiene visión puede hacer que una escuela, por muy pobre o por muy mal educada que esté o por muy rica que sea, puede hacer o un desastre o una gran escuela, ¿no? Todo depende también.
la parte educativa, creo que nos has dado un panorama muy interesante, de verdad. Horacio, ahora queremos hablar un poco ya del presente, de lo que, después de toda esa formación, ¿qué sigue para Horacio? Supimos que fuiste uno de los primeros afectados con el COVID, con esta enfermedad, con esta pandemia que ha atacado y ha muerto muchas personas en todo el mundo. Tú fuiste a Nueva York a hacer un concierto y te infectaste allá y regresaste, pero tu condición pues es un hombre de mucho ejercicio, un hombre sano, y eso te permitió salir adelante. Pero platícanos, ¿qué reflexiones te deja esta enfermedad? Porque seguramente en tu casa reflexionaste y cambiaste algo en tu chip interior. Sí, no, es una gran pregunta, mi querido Armando, porque la cuestión es que yo me sentía invencible. No, yo no fui a dar un concierto, fui a dar una gira como de 50 conciertos a Nueva York. Entonces, obviamente fueron conciertos en salas de conciertos, en bibliotecas, en escuelas también, donde me pude haber infectado. Pero yo me sentía Superman, ¿no? O sea, a mí no me iba a dar nada porque yo soy fuerte, como todo orgánico, como muy sano. Entonces yo me sentía Superman en Nueva York cuando estaba entrando la pandemia en Europa, a principios de marzo, ¿no? Todo Nueva York estaba muy confiado en que pues esto era pues esto no iba a llegar, ¿cómo va a llegar a la gran manzana, hombre? Y todo el mundo estaba muy desconfiado, o sea, sí se hablaba mucho del coronavirus, pero no era una cuestión de que a ellos les fuera a llegar, como creen, ¿no? Aquí somos invencibles. Y yo me sentía parte de eso porque estaba yo haciendo ejercicio, estaba muy cansado también, y ya me había yo descuidado de una tos que tenía, que me dio desde noviembre, también en otra gira en Nueva York, precisamente, que me regresaba eventualmente, entonces ya estaba medio trastocado con una tos que no se me quitaba, y yo decía, no, esto no es nada, la tos no es nada, pues mire, la tos me hizo muy vulnerable. Regresando a México, el 13 el 13 de marzo, me regresé a México y el 15 empecé con síntomas y dije, no, esto no puede ser coronavirus, obviamente no, ha de ser una cuestión del enfriamiento que tuve, bla, 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 y pues cuál que va siendo eso, ¿no? Entonces, la gran lección que me dejó esto fue, pues, oír a tu cuerpo y no sentirte invencible, porque el sentirte invencible te puede volver muy vulnerable, porque a pesar de que te estés haciendo el coco wash, de que comes muy bien, de que eres muy fuerte, sí me tumbó en la cama, me tumbó y me dio neumonía, estuve una noche en terapia intensiva, misma que me dijeron, pues tú no tienes nada en los pulmones, estás muy bien, estás oxigenando al 98%, 97%, no bajas de 96%, lárgate a tu casa porque aquí no tienes nada que hacer. Y me vine a convalecer a mi casa, que es la casa de todos ustedes, pero finalmente no, no estuve muy mal, me dio, sí, bastante fiebre, mucho malestar, disgeusia y anosmia, que es la pérdida del olfato y del gusto. Sí me sentía muy cansado, sí me agitaba, pero no tuve fallas en los pulmones, que fue mi gran fortuna para la flauta, obviamente. Y ya. Qué alegría, querido Horacio, que estás bien, que pudiste superar esto, que tu salud está impecable de nuevo. De hecho, hasta te escribí un tuit por ahí que decía que me daba mucha alegría verte tocando de nuevo, ver que tus pulmones Gracias. estaban bien. De verdad, qué alegría. Y bueno, tengo una pregunta para ti, a ver qué me puedes decir al respecto. Así como la peste, por ejemplo, fue el pretexto que provocó que Boccaccio escribiera el Decameron, o que el Bosco pintara sus más grandes cuadros, o los grabados de Goya que relatan la vida en tiempos críticos. ¿Qué reacciones crees tú que tenga esta pandemia y que pueda provocar en el arte y en la música en particular? Yo esperaría que tuviera una reacción de más creatividad, obviamente, de una nueva creatividad a partir de lo que no podemos hacer. Y esa es una pregunta que me vale oro, Dana, porque precisamente es lo que más hemos extrañado los músicos, ¿no? El contacto con el público. O sea, a ver, todos los eventos, ¿no? Los eventos públicos que haces, ya no grabados, sino en la sala de conciertos, ¿no? En la sala de espectáculos, pues tienen algo sagrado, tienen algo místico, que es ese contacto con el público, porque estás enviándoles un mensaje que va desde una canción de José José, o una rola de Juan Gabriel, o una cumbia, o una fuga de Bach, o lo que sea. Estás transmitiéndoles un mensaje estético, un mensaje que les conmueve, y que les conmueve al instante, y que con esa conmoción instantánea se genera una manera de comunicación emotiva y de sensaciones y de que es muy, muy elevada.
es muy humana y muy elevada. O sea, esa comunicación de emociones puede ser para bien o para mal, como Hitler utilizaba uno de los cuartetos de Haydn para recibir a los prisioneros de Auschwitz antes de gasearlos, ¿no? Había un cuarteto de cuerdas ahí en la entrada de Auschwitz tocando el cuarteto que tiene la canción de Deutschland, Deutschland über alles, que es el himno nacional alemán, que lo tiene incluido en el cuarteto de Haydn, ¿no? Y que pues para los judíos era así como que, pues por lo menos relajante oírlo, ¿no? Ya después los iban a gasear y los iban a matar. El contacto con la música es un contacto muy emotivo. Ese contacto emotivo maravilloso que hablo cuando tienes un mensaje de bondad, no como el Deutschland über alles de Hitler o el narcocorrido de la descuartizada, ¿verdad? Pero de todos modos es un mensaje que llega a las emociones y que en verdad es un mensaje cuando estás tocando Bach, cuando estás cantando una ópera, cuando estás haciendo una canción de José José o cuando estás haciendo una canción de Cricri, en vivo le llega al público y el público reacciona de una manera y es un fenómeno de comunicación, para bien o para mal, como les digo, no importa, es un fenómeno de comunicación. Eso es lo que extrañamos nosotros, ese fenómeno de comunicación emotiva que no te lo dan las redes, que no te lo da porque no estás, como estamos hablando ahorita nosotros, el hecho de poder estar hablando y viendo las caras, etcétera, etcétera, pues sí, es muy padre porque estás en contacto con la gente con la que estás hablando. Pero cuando tú estás dando un concierto a no sabes quién y no ves las caras y no ves esa respuesta del aplauso, además de la vibra de la gente, del público, híjole, se siente muy raro. Yo he hecho muchísimos videos ahora para mi sitio de YouTube, que los invito a que se suscriban a todos los que nos escuchan, ¿no? Subido mucha música, he hecho música con colegas que me mandan las partes de clavecino, las partes de órgano, lo que sea, ¿no? O yo he hecho cosas incluso replicándome a mí mismo en tríos de flauta, por ejemplo, pero que obviamente cuando estás tocando para un teléfono, se siente gacho, como diría, ¿no? Se siente regacho porque dices, híjole, ¿quién me va a oír? Y sabes que me distrae mucho porque estás pensando solamente en como cuando estás pensando en una grabación de un CD que a mí no me gusta, nunca me ha gustado, estás pensando en tocar limpio y eficiente y ya. O sea, como si fueras, sí, pues sí, es como pues un trabajo de hacer en una fábrica de algo, pues hacerlo, empacarlo y ya, ¿no? El amor está como ausente en eso, a menos que de veras te apasione empacar teléfonos, ¿no? Pero a mí no me emociona empacar música, dijéramos, para consumo. A mí lo que me importa es darme a mí mismo lo mejor posible en un concierto en vivo, que ya lo he hecho también por plataformas digitales, por Facebook Live, etcétera, etcétera. Y lo más que más me emociona es cuando salen los corazoncitos, ¿no? En la pantalla. Y lo que más me emociona es leer después, porque agarro el teléfono y voy leyendo todos los comentarios y los voy respondiendo, aunque pierda yo tiempo del concierto, pues a mí no me importa. A mí lo que me importa es el contacto humano, como les digo. Y con lo que yo hago, pues no hay pierde, porque no hago narcocorridos, ni toco Deutschland über alles en el campo de concentración antes de que maten a los judíos, ¿verdad? Entonces, finalmente, pues estoy haciendo el bien, estoy haciendo algo que es para bien y me da mucho gusto ver la reacción de la gente, pero o sea, esto como se viene para el largo, creo que vamos a tener que aguantarnos haciendo eso, ¿no? Pues es importante que promocionemos tu sitio web y tus redes sociales, por favor, Horacio. ¿Cómo no? Bueno, estoy en Twitter como Horacio Franco, @Horacio Franco, en Instagram y en Facebook como Horacio Franco Flautista y en YouTube como Horacio Franco. Ahí tengo, como les digo, subo videos casi diario, no, casi 3 veces por semana, 4 veces por semana. Y bueno, tengo muy buenas reacciones del público normalmente, ¿no? Pero sí que, como es tanta la competencia, es tanta la cuestión, incluso también subo pláticas eventuales, ¿no? Sobre música y sobre temas que se me ocurren ir abordando sobre cuestiones de música y de las vidas diferentes de un músico, metodologías de estudio, la formación de los músicos, etcétera, etcétera. Sí me cuesta mucho trabajo captar público porque pues la competencia es voraz, ¿verdad? La competencia es terrible, que no me importa monetizar ni me importa ganar dinero de nada de lo que estoy haciendo ahorita en internet porque tengo la fortuna de ser profesor de tiempo completo en el conservatorio y con eso pues me mantengo, pero
yo estoy viendo mucho por los artistas, ¿no? Que no pueden, que son freelancers, que no tienen ingresos fijos, y esos me preocupan mucho sus colegas, ¿no? Porque ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo están viviendo sus colegas, ¿no? Es algo terrible y pues mira, yo te quiero agradecer, Horacio, y finalmente decirle al público que participaste en una publicación de nuestro común amigo Eduardo Cruz, un gran intelectual de la cultura, y en ese libro plasmas lo que todos los que pertenecemos a este gremio quisiéramos algún día decir. Tú lo dices muy bien. ¿Podrías más o menos abordar nada más finalmente ese tema que se me parece sumamente interesante por lo que está pasando en el país, por lo que ha pasado y por lo que puede pasar en el futuro? Mira, el problema con nosotros ahorita es que nosotros estuvimos clamando, o sea, la gente que pensábamos hacia la izquierda, ¿no? No importando el partido que fuera, ¿no? Hacia una democracia de izquierda, no socialismo, no comunismo, o sea, no confunda, la gente confunde mucho. Ya vimos que el comunismo no funciona, el socialismo menos, tampoco, el capitalismo tampoco, o sea, ninguno de los sistemas de económicos ha funcionado al 100% bien, ¿no? Nosotros tenemos una ideología muy local, muy prefijada, de 500 años atrás, donde lo que hicieron los españoles fue, trataron de evangelizar, trataron de lo que sea, pero pues hicieron una sociedad de castas, ¿no? Misma que sigue existiendo, aún en el closet, yo siempre lo he dicho. Vinieron a imponer unas costumbres y una religión que no eran las nuestras, las de los originarios mexicanos. Hicieron una fusión que es el mestizaje, pero los mestizos y la gente, dijéramos, la gente de rasgos indígenas, de la gente pobre, quedó muy marginada y se le benefició solamente a algunos cuantos nada más, ¿no? Durante siglos ya no surgió un cambio de rumbo, no hacia el socialismo, no hacia el comunismo, como mucha gente de las que pitan con sus coches en las calles que nos quieren llevar al comunismo. No es comunismo, hombre, es una cuestión de repartición equitativa de la riqueza, sí, y de que los ricos paguen impuestos. Finalmente, si están haciendo cosas porque esto cambie, empiece a cambiar, no cambie, empiece a cambiar, la historia se los va a agradecer, y si nos fallan, obviamente la historia se los cobrará muy caro. Estamos viendo una encrucijada muy fea porque le tocó a este gobierno bailar con la más fea, que es el COVID-19, pero también le tocó bailar con una reacción muy fuerte y muy virulenta de una clase media que todavía no se da cuenta que pues éramos 60 millones de pobres, ¿no? Y si no les duele eso, porque pues mucha gente diciendo que podíamos estar como en Inglaterra, como en Dinamarca, porque somos muy ricos, pues sí, una parte así es muy rica, ¿no? O una partecita chiquita es muy rica, otra parte bastante más grande somos la clase media, pero el 60%, 50 y tantos millones de pobres, pues está totalmente fuera de proporción. Ese es el problema con México. También, como tú lo comentas, estoy preocupada por mi gremio, que son los músicos, porque hay muchos que estaban tan concentrados en el escenario que no estaban, teniendo alumnos, que no estaban dando clases, y que apenas la pandemia les ha pues movido esta inquietud de empezar a dar clases, de empezar a moverse a este nivel. Pero obviamente no se hace el alumnado de la noche a la mañana, sobre todo cuando es un sistema particular, ¿no? Entonces, bueno, sí, a mí también me preocupa mucho nuestro gremio, pero bueno, creo que finalmente tenemos las herramientas para poder salir adelante. Tenemos internet, tenemos este tipo de plataformas como el Zoom o como otras plataformas, pues para poder adaptarnos un poquito y salir adelante. Así es, totalmente de acuerdo. Por muy difícil que sea, dar clases en internet, en línea de música, es tremendamente difícil, pero pues tenemos que acostumbrarnos a hacerlo lo más íntegramente posible, con mucha paciencia. Pues muchas gracias, Horacio. Gracias. De verdad, nos sentimos con un placer grande el tenerte aquí en esta pantalla. Hemos estado pasando durante este programa un concierto que diste bajo la dirección de Rodrigo Macías. Entonces, qué padre. La gente ha disfrutado mucho tu música y seguramente pues ya llegarán después muchos corazoncitos en tu Facebook y en todas tus redes sociales. Muchas gracias, pues lo veré y lo disfrutaré mucho. Gracias a todos, gracias Dana, gracias a todos, gracias Valeria, gracias a todos, gracias maestro, va a estar admirado. Un abrazo. Gracias. Un abrazo muy, muy, muy sentido. Pues nos despedimos, nos vemos la semana que entra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Dana. Gracias, nos vemos la próxima.
Conoce México, Hermes Music Club, tienda online, la cadena más grande de venta de instrumentos musicales, audio e iluminación profesional ya está aquí. Encuentra una gran variedad de productos con las mejores marcas del mercado. Te invitamos a que vivas esta nueva gran experiencia de compra online, que es muy fácil, rápida y muy segura. Compra todo lo que necesitas sin salir de casa. Visítanos en www.hermesmusicclub.mx.